Organización de Estados Americanos en temas que tienen que ver con temas indígenas y alimentación. Pues recibamos con un fuerte aplauso al compañero Marcos Matías Alonso. Gracias por estar con nosotros. Que prefiero hacer una breve exposición parado. Miren, pues en primer lugar agradecerle a Rafael que me haya invitado a venir a compartir algunas informaciones relevantes en este periodo de transición. Y bueno, con Rafael hemos estado coincidiendo en algunas actividades en la Ciudad de México y también decidí venir aquí a la ciudad de Puebla porque el día de mañana en San Pablito, Pahuatlán, por primera vez en la historia del país, los pueblos indígenas han ganado una sentencia en la cual obliga al municipio que tenga que otorgar un presupuesto digno para los pueblos indígenas. Por regla general, todos los presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la República han tirado migajas a los pueblos indígenas. Y muchas de las veces ni siquiera migajas, simplemente nada, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Entonces aquí cuando San Pablito, Pahuatlán gana este recurso de inconformidad para hacer cumplir el artículo 2º constitucional y otros instrumentos jurídicos internacionales, están hablando de un derecho que es el derecho al desarrollo humano de los pueblos indígenas. Entonces mañana hay un evento de mucha importancia en San Pablito, Pahuatlán, y yo tengo la esperanza de que pueda abrir la puerta a más ejemplos en el país, ¿no? Bueno, todos ustedes saben que el 9 de agosto de cada año, desde 1995, los 9 de agosto de cada año, se hace una celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La celebración la hacen en la sede de las Naciones Unidas y los jefes de Estado pues refrendan sus compromisos, hacen un balance, hacen una reflexión, colocan promesas que no se cumplen. Y bueno, pues es parte de una efemérides internacional en la cual pues México también es parte, ¿no? Ustedes recordarán que en el 44 Naciones Unidas nace con 3 mandatos, ¿no? Para ver el tema de las guerras en el mundo, el tema del terrorismo y la mediación negociada de conflictos en todo el mundo, ¿no? Entonces prácticamente desde que nace Naciones Unidas pues siempre se concibe como un espacio eminentemente de jefes de Estado y de gobierno. Es decir, otros actores sociales no son invitados porque esta es una casa de gobierno. Pero digamos que en los últimos 20, 30 años, las Naciones Unidas, como otras tantas instancias, pues tienden a reformarse, ¿no? Tienden a transformarse. Y algunos actores pues llegaron a Naciones Unidas tocando una puerta o derrumbando una puerta para ser parte del debate internacional. En el 82 por primera vez llega un pequeño puñado de indígenas de Naciones Unidas. Y bueno, pues los indígenas no son invitados, no son parte de porque les vuelvo a repetir, Naciones Unidas es de jefes de Estado y de gobierno, y los pueblos indígenas pues llegamos arrimados, ¿no? En el 82, pero inician este proceso un grupo muy pequeño, 8, 10, 15 individuos en el 82, y esto crece, de tal manera que en las últimas reuniones que a mí me tocó ir, éramos en promedio 1.500 delegados indígenas de todo el mundo, y estos 1.500 delegados indígenas de todo el mundo empezaron a colocar temas de los pueblos indígenas dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Y también se empezó a expandir hacia sistemas hemisféricos, como en este caso América con la OEA. Entonces, desde el 95, cada año se colocó, los pueblos indígenas pidieron que se celebrara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También se pidió que se decretara un decenio internacional de los pueblos indígenas. A ese mismo espacio pidió que se le diera el rango como embajadora de la paz a Rigoberta Menchú, ¿no? Y de este mismo espacio, lo resalto porque voy a llegar a ese tema, en este mismo espacio se empezó a discutir algo que en aquel tiempo se le llamaba la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es decir, acuérdense que en Naciones Unidas hay una Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
en su generalidad, pero desde aquel viejo tiempo los pueblos indígenas queríamos que hubiera una declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, que los jefes de Estado se comprometieran a cumplir en sus respectivos países. Dura 25 años la negociación, una negociación terrible, porque los estados no están dispuestos a reconocer algunos derechos que son relevantes en todo el mundo, y uno de estos grandes derechos que desde un principio fue una batalla terrible es que en esta declaración se reconociera que los pueblos indígenas, como todos los demás pueblos de la tierra, tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación. Este es el corazón político de la declaración que más años, en 2007 se aprueba la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 25 años después. Y este artículo que les acabo de leer es el artículo 3, es el corazón político de la declaración. Y de esta declaración, de este artículo 3, que tiene que ver con los derechos de autonomía y libre determinación de los pueblos, ha abierto un abanico para la armonización legislativa de algunas constituciones federales o algunas constituciones locales. Es decir, los parlamentos tienen que hacer lo que se le llama la armonización legislativa. Y bueno, pues les cuento esto porque dentro de este escenario que les estoy diciendo de la presencia de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, se crea una figura que se llama el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas. Y el primer relator que la ONU nombra es el doctor Rodolfo Stavenagui, un gran conocedor y experto de los pueblos indígenas, no solamente de México, sino de todo el mundo. Entonces el mandato de los relatores, en este caso el mandato del relator, es verificar in situ, o sea, en el terreno, situación de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, implantación de megaproyectos, cumplimiento de los derechos, una serie de derechos que los relatores van en campo, ¿no? Conversan con las autoridades, con los pueblos indígenas, con las procuradurías, presos indígenas, sí, una variedad de temas. Y cuando los relatores terminan el estudio, el examen, hacen una presentación de su informe en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, pues a ningún país le gusta que lo coloquen en el banquillo de los acusados de que algunos derechos no se han cumplido. Entonces, ahora un día antes del 9 de agosto, la relatora que vino a México, no sé si vino a Puebla, la señora Victoria Taoli, ahora es la relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas, y acaba de estar el año pasado, octubre o noviembre del año pasado, no estoy seguro si vino en Puebla. Entonces allí la relatora clasifica como 8 o 10 temas relevantes para México y que está obligado a darle seguimiento y a cumplir esos compromisos de los pueblos indígenas ante el mundo. Entonces la señora acaba de presentar ya hizo público su informe el 8 de agosto y a mediados del próximo año lo van a presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahí ya va a estar sentado el nuevo gobierno. O sea, la última visita que hubo del relator Rodolfo Stavenagui fue en el 2003 y pasaron 15 años, 14, 15 años, el gobierno de Calderón y el de Peña no cumplieron absolutamente ninguna recomendación que hizo el relator. Entonces se hicieron los locos, como si en México todo estuviera muy bien. Bueno, ahora vuelven a presentar otro informe y coloca 100 recomendaciones de varios estados de la República. Y el nuevo gobierno va a estar en esa Asamblea General y ahí la relatora va a decirme, la radiografía de México es esta. Concesiones mineras, privatización del agua, persecuciones, desplazamientos forzados, crimen organizado, o sea, los temas de mayor envergadura. Y entonces, bueno, nosotros confiamos, yo también confío, de que el nuevo gobierno
va a dar respuesta a varios de esos planteamientos de la relatora. Por eso es que se ha puesto a trabajar el nuevo gobierno para empezar a preparar, no solamente preparar la respuesta a la relatora, ¿no?, sino darle respuesta a la demanda de los pueblos indígenas en el país, ¿no? A grandes rasgos, yo les puedo decir que son 3 temas centrales que el nuevo gobierno va a abordar o ya está abordando. Junto con Rafael y su servidor, nos han pedido ser parte de un equipo de trabajo, el cual es encabezado por el compañero Adelfo Regino. Adelfo Regino es un abogado indígena muy brillante en el país del estado de Oaxaca. Y el presidente de la República electo, pues prácticamente lo ha designado a Adelfo Regino para ser el responsable en materia indígena a nivel nacional. Pero obviamente, pues ustedes saben que cualquier compromiso de esta naturaleza requiere de un grupo de trabajo, ¿no? Y Adelfo nos ha invitado a participar en esta iniciativa y él, junto con nosotros, hemos preparado un primer documento que se llama Por el reconocimiento de los pueblos indígenas en el renacimiento de México o en la Cuarta Transformación. Los 3 o 4 temas relevantes son los siguientes que el gobierno de la República va a tener que afrontar. Número 1, la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas. Es decir, el primer informe del relator de 2003 como este que acaban de presentar el 8, el tema, la columna vertebral de todo, es la insuficiencia del reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Y esta reforma constitucional va a tener dos ejes. Uno, elevar al rango constitucional el derecho a la consulta bajo consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. El otro eje va a ser, el segundo eje de ese mismo bloque de las reformas constitucionales va a ser el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Quiere decir el reconocimiento del 4º nivel de gobierno en el país, como va a ocurrir en San Pablito, Pahuatlán. Es decir, hoy día, por ejemplo, los pueblos indígenas, como no son sujetos de derecho, titulares de sujetos de derecho reconocidos en la Constitución, tienen muchas limitantes, tanto en territorio como en presupuesto, hay varias cosas, ¿no? Entonces, tanto la elevación del derecho a la consulta como el reconocimiento como sujeto de derecho público en la Constitución no fueron suficientemente tratados en la última reforma constitucional del 2003 y fue la causa de ruptura entre el EZL y el gobierno federal. Entonces se trata de dar respuesta a muchas cosas, tanto a Naciones Unidas, tanto a la demanda de los pueblos indígenas, tanto al EZLN, en fin, a todos los principales. Este es el primer bloque, ¿no? La reforma constitucional. Segundo gran bloque es la reforma institucional. Ustedes han venido escuchando a Andrés Manuel que viene insistiendo mucho de enflacar a las burocracias, ¿no? Es decir, en México, en nuestro país, las burocracias se agigantaron y esas burocracias dejaron de hacer, se agotaron, o sea, creció la burocracia, pero no tuvieron capacidad de resolver el problema, en este caso, de los pueblos indígenas. Entonces, adelgazar secretarías de Estado, adelgazar instituciones, fusionar instituciones, ¿no? O crear nuevas instituciones. Yo, por ejemplo, cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista, ya había crecido como 4,000 trabajadores en todo el país. Y yo, cuando era estudiante de la preparatoria, la primera vez que vine a la oficina del Instituto Nacional Indigenista en México, que estaban en la Avenida Revolución, pues eran una casita de 3 pisos y no había más de 300 trabajadores. 15, 20 años después, la burocracia creció, pero la pobreza no se disminuyó, se mantuvo intacta. Entonces, el otro gran eje que impulsa Andrés Manuel y que ha instruido a Adelfo darle prioridad es lo que se le llama la reforma institucional. Es decir, muchos pueblos no están satisfechos con el mandato y la labor que está haciendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y él ha ordenado, yo no estoy seguro que esto sea correcto,
pero él ha ordenado que en las instituciones que tienen que ver con pueblos indígenas tienen que estar los profesionistas indígenas. Es decir, en el INI, hasta cuando yo llegué, yo creo que había como un 5% de indígenas. La mayoría, pues quién sabe de dónde salieron, pero pues no eran los indígenas. Es como si en el Instituto Nacional de las Mujeres estuviera al frente un machín, ¿no? Pues es obvio y lógico que tiene que estar una mujer, ¿no? Por lógica, por obviedad, por justicia, por justicia elemental. Entonces él ha ordenado que la prioridad la tienen que tener los profesionistas indígenas. Entonces aquí, en la reforma constitucional se discuten 4 escenarios que no están definidos. 1, transformar a la CDI en una Secretaría de Estado. 2, transformarlo en un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 3, crear una subsecretaría de pueblos indígenas en el interior de la CDSO. Y la 4, fortalecer a la CDI como está, reorientarla, reenfocarla, y hasta ahí, ¿no? Son 4 escenarios. Por supuesto que la mayoría de los pueblos indígenas nos vamos en el primer escenario. No sabemos todavía cuál es la decisión que se vaya a tomar. Pero cualquiera que surja de los 4 escenarios, dice que el buen juez por su casa empieza. Entonces, el nuevo presidente de la República, el nuevo gobierno federal, lo tiene que someter a consulta en todo el país. Y a lo mejor se van los 4 escenarios y van a preguntar a los pueblos indígenas: ¿usted por cuál se va? ¿Por la A, la B, la C o la D? Y el pueblo va a ir y lo que resulte, pues eso, el presidente de la República, el gobierno va a tener que, si asumimos el compromiso de respetar y escuchar la voz del pueblo. Por ejemplo, hay temas muy espinosos. Por ejemplo, si el pueblo indígena decidiera que se revocaran las concesiones mineras, ¿qué haría el nuevo gobierno federal? Y si lo sometemos a consulta, y si el pueblo dice alto a las concesiones mineras, el gobierno tendrá que aceptar la voluntad del pueblo. Entonces son temas así espinosos que van a tener que aprobar. Bueno, entonces de la reforma institucional hay 4 escenarios, no sabemos cuál va a ser la determinante, ¿no? Pero en todo caso, lo que presiento, mi hipótesis es que los pueblos indígenas van a pedir que cualquiera de los 4 escenarios sea puesta a consideración de ellos mismos. Y pues lo que resulte, ¿no? Este es el segundo gran tema. El tercero es lo que va a pasar mañana en San Pablito, Pahuatlán. Es decir, el derecho a un presupuesto indígena justo. Ahorita del presupuesto global del Congreso de la Unión, que cada año aprueba, cada año se aprueban en promedio 5 billones de pesos. Y de esos 5 billones de pesos a los pueblos indígenas no les corresponde ni el 1.5. Ni el 1.5. Entonces es obvio que esa situación hay que cambiarla. Es decir, cómo van a construirse hospitales, carreteras, la infraestructura que los pueblos necesitan, si la nueva institución, cualquiera que sea, no tiene el presupuesto suficiente. Miren, yo conozco las 9 universidades interculturales que existen en el país. Aquí debe de haber una en Puebla. Sí. Están abandonadas. ¿Por qué la Salle? ¿Por qué la Ibero? ¿Por qué la Universidad de las Américas? ¿Por qué crecieron? ¿Por qué tienen tanto liderazgo académico? ¿Y por qué nuestras instituciones son de 4º nivel? ¿Por qué? ¿Qué ha fallado ahí? ¿Falta presupuesto? ¿Falta talento? ¿O qué es lo que falta? ¿Por qué no una universidad intercultural o una universidad indígena puede competir con una universidad de buen nivel? Entonces el tercer gran tema es el derecho al presupuesto digno. Tampoco aquí no sabemos qué va a pasar. Miren, los últimos 2 años a la CDI le redujeron el 50%, 52% de su presupuesto. ¿Se imagínense una institución así? Es un elefante blanco. Yo me imagino que aquí hay centros coordinadores de la CDI que ya no hacen absolutamente nada.
porque no tienen las armas, los recursos suficientes para poder moverse, ¿no? Eso hay que modificarlo, eso hay que transformarlo, ¿no? Entonces este es el otro gran tema. El último, Andrés Manuel, ustedes habrán escuchado, ha ordenado a que primero dijo que se iban a crear 68 coordinaciones regionales de los pueblos indígenas. Estaba pensando él en los 68 pueblos indígenas y que cada pueblo indígena iba a tener su coordinación regional de pueblos indígenas. Pero después se fue modificando esto, porque miren, por ejemplo, en el caso de Puebla, en el caso de los nahuas, aquí hay nahuas de Puebla, pero lo mismo hay en Guerrero, hay en Hidalgo, hay en Veracruz, hay como en 9 o 10 estados de los nahuas que estamos regados en 10 estados de la República. Entonces imagínense cómo puede existir un solo centro regional nahua atendiendo a 10 estados de la República. Y el ejemplo de los nahuas es uno de varios en que se tienen que crear más centros regionales indígenas para un pueblo indígena como es el náhuatl, y así varios otros pueblos indígenas. O por ejemplo en el caso de los indígenas que están asentados en zonas urbanas, por ejemplo en la Ciudad de México hay chatinos, triquis, miques, náhuatl, de todos nuestros pueblos indígenas están en la Ciudad de México. Y entonces ahí cómo darle el tratamiento a los pueblos indígenas que están asentados en ciudades, ¿no? Bueno, entonces ahorita estamos hablando de alrededor de 160 coordinaciones regionales de los pueblos indígenas. Y cuando se establezcan o se creen estos centros regionales, se van a echar a andar los programas de desarrollo integral para los pueblos indígenas. En esa etapa estamos, ¿no? Eso es lo último que Adel Borregino, en acuerdos, me imagino, con el presidente de la República, vienen tomando, y nosotros nos hemos encargado de darle pues, operatividad, ¿no? Yo no soy militante de Morena ni de ningún otro partido político, pero bueno, me han pedido ser parte de esta iniciativa y lo estoy haciendo con buen agrado, pero de antemano sé que va a haber temas de mucha controversia política, ¿no? Y no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Porque yo nomás me imagino que un megaproyecto, ¿no? Que los pueblos indígenas dicen que paren. O otro ejemplo, los transgénicos, Monsanto. ¿Qué tratamiento le va a dar Morena? ¿Qué tratamiento le va a dar el nuevo gobierno ante temas tan duros de abordar o de tratar? Y no sé, yo no sé qué va a pasar. No tengo la película porque lo vamos a vivir todo, ¿no? Muchas gracias.